De hecho, yo le pregunté al funcionario por mi caso. Yo le dije, marica, pero es que yo también soy investigador criminal, tengo el cargo de gestor. ¿Qué quiere que yo haga actividades judiciales si no tengo, si esto es lo mío? Dijo, no, mira, en el caso suyo no hay problema, porque usted es el gestor. Yo le dije, bueno, y por ejemplo la secretaria, la que cumple funciones de talento humano, todos en este momento son investigadores criminales, pero necesariamente alguien tiene que desempeñar esa función. Dijo, bueno, mis agentes, entonces haga que los pase a su jefatura, a la parte de su jefatura, y desde ahí encaminarlos por ese lado. Yo les dije, pero entonces le voy a montar las tareas administrativas, porque ¿qué más hago yo? Dijo, bueno, pues vaya montándolas, pero mientras se hace una reunión, a ver qué se coordina. Sin embargo, ya esperemos este mes, ya que pasó, ir a Dijín y yo hablo de ese tema.
No, ya está bien. Sirve la tuya y la mía y los platicos. Echa sal. El aceite le echas en la vaina y tú lo lavas ahora. Para mañana. ¿Qué rayos hiciste? Fui con la jueza y le dije, señoría, quisiera que esté en juicio antes de que todos los testigos desaparezcan. No podría autorizarlo sin nuestra presencia. Pueden tratar de rechazarlo. Esperaremos a que la señora Sal regrese de su viaje. Oh, el señor Bill se ve. Está buena la novela, ¿no? Ya estamos practicando viendo caso cerrado. Yo no. A ver quién va a ser la sucesora. A las 4 hay.
Doctores, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Buenas profe, tardes. buenas tardes. ¿Cómo me les va? ¿Quién será? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? ¿Todo en orden? Sí, profe. Bueno, doctores. Con todo lo que hemos observado, hemos aprendido de mañas ahí, hemos visto cómo más o menos está el andamiaje del sistema penal. Entonces, llorando Romeo. Mis queridísimos doctores, ha llegado el momento de hablar de una circunstancia bien interesante. Yo les he mencionado estos días que, por ejemplo, hay circunstancias en las cuales puede existir una circunstancia que va exactamente dirigida a evitar que la persona pueda tener una responsabilidad. Hay conductas que son de índole doloso. Sabemos que son, por lo general, todas en el código, exceptuando las que señalan que son culposas. Pero que se presumen que son dolosas, pero simple y llanamente vamos a encontrar vacío en esos ingredientes propios de la configuración del tipo de culpabilidad. Y eso lo vamos a llamar error. Pero entonces nosotros en el sistema vamos a tener errores de tipo y errores de prohibición. ¿Listo? Va a ser didácticos 2 minutos. Dura como 5 minuticos este video. 3 minutos. En el derecho penal existe el error, por lo que en este video te explicaremos cuáles son y en qué consisten. Estas son el error de tipo y error de prohibición. El error de tipo se analiza dentro de la tipicidad y el error de prohibición se analiza dentro de la antijuricidad. Ahora bien, el error de tipo o error de hecho es la representación errónea de los elementos que integran el tipo objetivo del delito. Dicho en otras palabras, el agente actúa con una comprensión distorsionada. Te voy a poner un ejemplo. Juan es cazador y está en el bosque. De pronto ve que dentro de uno de los árboles algo se mueve, por lo que Juan dispara, pensando que es un animal que debía de cazar. Sin embargo, este era su amigo Luis, que producto del disparo muere instantáneamente. Como ves, el sujeto activo en su representación mental era que detrás del arbusto había un animal y en consecuencia su voluntad iba dirigida a disparar y matar un animal. Lástima que era una persona. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Esto depende del agente, si él pudo haber obtenido un nivel de conocimiento capaz de evitar el resultado lesivo. En el caso del cazador, podría ser vencible el error si fuera un deporte que practicaba habitualmente. En este caso, él podía distinguir personas de animales o tomar precauciones necesarias para que no hubiera ocurrido el error. Por lo que si el error es vencible, se castigará como un delito imprudente o también llamado delito culposo. Ahora, será error invencible cuando las circunstancias del hecho y personales del autor no podría ser vencido de ninguna manera.
Ejemplo, imagina al cazador, en este caso, principiante, sin ninguna experiencia. Era su primer día, debutaba como cazador. Por lo que si el error es invencible, la persona no tendrá ninguna responsabilidad penal. El error de prohibición. El error de prohibición se produce en la representación que hace el autor de la acción sobre la ilicitud de la conducta. Dicho en otras palabras, el agente cree que lo que está haciendo no es delito. Ejemplo, un ciudadano iraquí visita a Perú y porta un arma de fuego sin licencia, convencido de que esta es una conducta permitida. Ahora, será error de prohibición vencible si este ciudadano iraquí ya había viajado a Perú y también a otros países, por lo que teniendo en cuenta su alto grado de instrucción de esta persona, tenía la posibilidad de conocer el ordenamiento jurídico peruano. Finalmente, será error de prohibición invencible cuando este ciudadano iraquí nunca hubiera salido de su país, pero además proviene de una zona rural, por lo que no era posible conocer previamente el ordenamiento jurídico peruano. Y no olviden que en el primer caso la pena será atenuada y en el segundo será absuelto. Síguenos y comenta de qué. Doctores, es un tema demasiado importante. No lo podemos decantar como una simple casuística, como una circunstancia que nunca sucede. En realidad sí sucede. Si ustedes ven y observan, pues el video es peruano, pero simple y llanamente es dogmática y así aplica en todos los sistemas. ¿Listo? Doctores, ustedes saben que a mí me encantan los casos de la vida real, para que sean ellos los que nos completen absolutamente todos los conocimientos. Doctores, pongámonos a pensar en un escenario. Si ustedes vieron, por ejemplo, el caso del cazador, está ejercitando una actividad prohibida, restringida y demás, pero además de un altísimo riesgo, que entre otras cosas lo presumimos siempre como un dolo, el disparar un arma de fuego. Pero fíjense, doctores, que es de la, ¿cómo decirlo? Desde la voluntad que realiza la persona, pues ¿cuál era su voluntad? Y eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué voluntad tenía? ¿Cuál era la voluntad? ¿La voluntad iba dirigida a matar a un ser humano? No, desde luego no. Entonces vamos a presumir que acá la caza es prohibida, es permitida, y entonces simple y llanamente estaba ejercitando una actividad permitida y su voluntad era cazar un animal. Entonces fíjense, si hay un conocimiento de la ilicitud, pero ¿cuál es el conocimiento de la ilicitud? Al día de hoy acá en Colombia, el cazar también es prohibido. Maltrato animal. Entonces, si el cazador, y vamos a traerlo acá al escenario, el cazador va a cazar y resulta es matando a otro cazador, y vamos a aplicar todo esto del error, pues fíjense que si hay una voluntad, y si hay una conducta que sea típica, claro, hay un conocimiento de la ilicitud, se sabe que hay una prohibición legal, pero fíjense que el resultado típico es totalmente diferente. Totalmente diferente. Miguel. Profe, leyendo más toda la diferencia entre dolor eventual y culpa, lo que veía era que la diferencia adicional de que en ambas partes
se tiene conocimiento de lo que puede pasar. La diferencia con la culpa es que la persona prevé cómo solucionar o cómo evitar que vaya a pasar la situación, mientras que en dolo eventual la persona no hace nada. Entonces, yo creería que para llegar uno a penalizar este tipo de eventos, sí es importante la parte de criminalística en la recolección de pruebas, porque eso nos puede demostrar si la persona hizo el intento por evitar la situación o si por el contrario no hubo ningún intento de evitarlo. Por lo menos en el caso del cazador, em, cuando vino el Papa hace como unos 30 años, yo estaba en el ejército y a nosotros nos tocó ubicarnos en Catastro y con esas miras telescópicas uno veía al Papa como si lo tuviera a centímetros. Entonces, que si el cazador tenía esa buena visión, era imposible que no pudiera distinguir a qué le estaba disparando. Entonces, a mí me parece que la parte de las pruebas técnicas y toda esa recolección de información y que le dan tanta importancia hoy en día con todo ese tipo de pruebas y laboratorios, me parece que es definitivo para este tipo de situaciones. En efecto, Miguel. Ayer lo mencionábamos en reiteradas oportunidades. Yo les dije varias veces, inclusive cuando analizamos el caso Salamanca, les dije las razones por la cual consideré que era viable la aplicación de, o más bien la calificación de una conducta culposa. Yo les decía, está el muñequito sin ropa y vamos a ir a ponerle la ropa poco a poco. Cada uno son hechos indicadores, pero siempre les dije, esto lo determina el elemento material probatorio. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. Eso en cualquier calificación dogmática que vayan a realizar. ¿Listo? En cualquier calificación. Entonces, doctores, para poder determinar esa circunstancia, pues desde luego, si nosotros miramos el simple evento que nos trae ahí el video del cazador, pero vámonos al error vencible, que es el cazador con experiencia. Doctores, pues uno ¿cómo identifica eso? Pues con el elemento material probatorio, ¿no? Uno empieza a mirar el récord, que si sea una persona que sea basada en el tema, que conozca el tema perfectamente, y sobre todo eso, entonces ya uno dice, ¿opera el error? ¿No opera el error? ¿Es un error vencible? ¿Es un error invencible? Pero desde luego, Miguel, obviamente, si ahí sí es necesariamente decantado que necesitamos elemento material probatorio. ¿Verdad? Me comentó que este muchacho, Julia, sin elemento material probatorio no hacemos absolutamente nada, mis queridísimos amigos. De hecho, para calificar una conducta, si es culposa o dolosa, pues requerimos elemento material probatorio. Porque lo primero que toca mirar es cómo sucedió una conducta, para lo que sea. Una conducta, luego que si ella es de interés del derecho penal. Listo. Ya, para finalmente calificar la responsabilidad o no, ya eso hace parte del procedimiento y el procedimiento finalmente, allá al finalizar, al proferirse una sentencia, el juez deberá determinar si la sentencia es de una índole o de otra, es decir, absolutoria o condenatoria.
¿Pero cómo? Con el elemento material probatorio. Germán. Doctor, sí, qué pena. Lo que dice usted es cierto, o sea, es que lo que hablaba Miguel, es que una cosa es una prueba de conocimiento, de que usted tiene conocimiento de que va a pasar a Olga, algo que de pronto puede ser lesivo, y la otra es el conocimiento, o sea, cómo probar que hubo voluntad en ese hecho. Pero entonces, con el caso que nos dejó para leer por ahí, si teníamos tiempo de 3 a 5, hablaban del indubio pro reo, que en caso de dudas con respecto a esta situación, pues se debe calificar con la más favorable al imputado, ¿no? Entonces eso era lo que peleaban con respecto a este caso, o sea, lo poquito que pude leer. Sí, en efecto. Así es. Así es, así es. Pero todas esas circunstancias van a tener que ser analizadas en un conjunto, ¿listo? Desde ahí tomar decisiones. Diana. Hola, profe, buenas noches. Es que quería hacer, de acuerdo a eso que estás diciendo, pues que hay que tener en cuenta pues mucho el elemento probatorio. En una de las definiciones, cuando investigamos lo de dolo eventual, decía que para poder tipificar como dolo eventual, también se debe tener en cuenta que la persona acepte que realmente es dolo eventual. No sé si está mal, o sea, como mejor dicho, que yo acepte que iba en el carro directamente a matar a la persona. Si es Sí, bueno, verdad o es... ya sé qué vas. Hay un escenario que va muy señalado en la psiquis de la persona, en el cual pues nos queda totalmente imposible poder irrumpir y llegar y abrirle el coco y vengar cómo estaba pensando, ¿cierto? Por ejemplo, en el empleo de un vehículo con fines dolosos. Cojo el carro como una herramienta para ir a matar y uso el carro como una herramienta para ir a matar. Si yo no lo exteriorizo, ¿cómo me lo pueden demostrar que yo tenía esa intención para ir a matar? Que es que en el video quedó claro que la persona cruzó para allá y usted también se le tiró para ese lado. Pues es que fue el susto, me preocupé y reaccioné mal. ¿Quién dice que no? Entonces, para calificar eso, sí, obviamente sobre la psiquis es bien difícil, casi que imposible. No es de que tengamos una cámara dentro del carro y diga, voy a matar a este grupo. Y ahí sí ya. ¿Sí? En ese evento ahí sí ya nada que hacer. Pero lo que dices es totalmente cierto. En ese evento en particular, pues, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace uno? Por ejemplo claro. El típico ejemplo del balcón de responsabilidad civil extracontractual. Tengo una matera en el balcón, se me cae y va pasando por ahí un vecino y le rompo el mascadero con la matera. ¿Sí o no? Listo, doctores. Perfecto. Es el típico caso de responsabilidad civil extracontractual. Traigámoslo al derecho penal. Si se me cae una matera del balcón y ocasiono un accidente, ¿qué hay? Muere la persona. Entonces el problema es bien grande, gigante. Miremoslo desde el dolo. Pues, ¿cuál dolo? ¿Cuál dolo? O sea, yo simplemente fue sin querer queriendo, dicen por ahí. Miremoslo desde la culpa. Bueno, ya puede tener un poco más de luces de culpa. ¿Fue negligente el actor? Bueno, vaya, miren. Pero si ponemos ese mismo escenario, y es que va pasando la suegra de cierto amigo que no la quiere, la mía sí es la más adorada del mundo, entonces va pasando, y ay, le llama a la hija, madre vieja, ese tiro. Está mal la señal. Y tiro dolosamente la matera. ¿Cómo me prueban? Eso fue como un actuar doloso. Ya está re mal de audio. Erika. Suena como un piano. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Para todos. Profesor,
en el tema de los disturbios que sucedieron antier en el estadio, donde hubo, esta mañana, en lo poco que alcancé a escuchar, habló un penalista. Y como yo ayer pues pregunté sobre el tema y todo, decía de que había intento de homicidio doloso, porque pues obviamente el chico que estaba más grave en el hospital o en la clínica de Meredith, cuando habló el secretario de gobierno, decía de que necesitaban más material probatorio y por eso las 3 personas que habían cogido, pues les dieron, las soltaron, ¿no? Entonces ahí en ese caso que hablaba la mamá de uno de los chicos que creo que lo presentó, el sindicado, ¿no? Lo presentó. ¿Tú sabes qué penalista habló? Ay, no, doctor. El que presentó cuando usted nos puso a ver el video de la conferencia. Francisco Bernate Ochoa. Exacto, sí, señor. Listo. Primera situación ahí, Erika, para que lo tengamos en cuenta. La tentativa, como lo hemos visto y lo desarrollamos con los videos, hemos analizado el artículo, lo hemos ido trabajando, la tentativa es para conductas dolosas. No hay tentativa de culpa. ¿Listo? Porque la tentativa necesariamente tiene un dolo. Acuérdense cuando vimos el video del intercriminis y estábamos hablando allá de una tentativa acabada e inacabada. Y fíjense que todo eran aspectos con voluntad y conocimiento del ilícito. Que el resultado típico salió en un chanfle. Bueno, miremos si fue por circunstancias suyas o ajenas. Listo. Listo. Segundo escenario. El responder por qué quedaron en libertad las personas, pues creo que si mal no estoy o algo medio escuché, porque eso sin conocer el caso bien es difícil hablar, pero creo que no se había proferido una orden de captura con la finalidad de vincular a un proceso, sino fuera una captura de identificación y venga, lo llevamos horas después. Y pues eso es un gran error que yo no sé por qué lo cometen, ya sabiendo que pues está instituida la captura en flagrancia, que es al momento de cogerlo sacándose los mocos, es decir, con las manos en la masa. En ese instante de cogerlos con la mano en la masa, eso se llama flagrancia. No fragancia como, ¿sí? Flagrancia. Yo no entiendo por qué en la actualidad sigue cometiendo ese tipo de errores. La policía no está capacitada, no sé. Tal vez sea ese el error. Policía judicial, no sé. Bueno, pero creo que, y lo que alcancé a escuchar fue por esa vía. Ahora, ¿qué más elementos para determinar que la persona estuvo en riesgo su vida, sí o no? Eso lo determina medicina legal. Y si medicina legal dice, no, su vida no estuvo en riesgo con las lesiones que sufrió, ya nos toca trasladarnos a los videos. Si los videos esas patadas en realidad sí pusieron en riesgo la vida, son salvajes. Son salvajes. En realidad sí pusieron en riesgo la vida. Ahí vamos a encontrar un interrogante muy grande. Porque a simple vista, no. Por más sangriento que se vea el escenario, no. Que lo podía desnucar. Miremos, no alcanzamos a ver en el video exactamente los impactos exactos, en qué parte, sino simplemente llegamos a una conclusión. Entonces, sobre ese escenario siempre es complicado construir la cosa. Lo único que yo les digo es, casi siempre medicina legal dice, ya no haber recibido la atención médica oportuna, se pudo haber puesto en riesgo su vida. Y con eso dicen, tentativa de homicidio, mire, usted ahí todo lo mata. Y con bajo ese entendido, pues uno dice, pues si yo me corto considerablemente y no recibo la atención médica rápida, pues casi me muero. O se me puede infectar la herida y demás. Entonces,
también pudo estar en riesgo la vida. Para eso hay que mirar muy bien un especialista en clínica, en hospitalizaciones, para decir, ah, bueno, yo tengo un caso particular que dijeron, no, es que Casito lo mate, y mire, y eso. Duró hospitalizado 4 horas, porque voluntariamente se le dio la gana de largarse, porque estaba totalmente consciente. En realidad estuvo en riesgo la vida. La respuesta es no, 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 claro que no, 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 nunca. Pero medicina legal dijo en 3 dictámenes que sí. Bueno, listo. Me regalan 2 segundos, por favor. Profe, una pregunta. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Un segundo, por favor. Ok. Listo, muchachos. Ya, volví. Gracias. Se me ha olvidado algo. ¿Por ahí alguien habló? ¿No? Martica, Sí, señor. ¿levantaste la mano? Oh, sí, pero ahora que estabas hablando sobre el tema de de la matera, pues por mi opinión sería que sería un doloso, ¿no? Un culposo, porque pues no tuvo la intención y para eso también en muchas empresas y en muchos lugares existen seguros extracontractuales para cubrir este tipo de eventos, donde la persona no tiene la culpa, pero pues tiene que pagar la responsabilidad No tiene sobre la eso. culpa. Y esto es lo que siempre decíamos. Tuvo la culpa, no tuvo la culpa. Y simple y llanamente, cuando nosotros decimos no tuvo la culpa, es que precisamente se actuó con culpa. ¿Sí me entiendes? O sea, Ajá. así Es lo que se maneja en el tema de los seguros, que creo que también hay chicos que trabajan seguros, y es justamente eso, ¿no? La responsabilidad está contractual por temas que no tienen la culpa, pero lo ponen culposo. Y no doloso porque no tuvo la intención. desde luego que sí. Muy bien. Doctor Miguel. La misma situación, profe, pero como la Constitución Nacional en primera instancia busca salvar la vida o lo más valioso es el ser humano, si en este caso la administración de esa copropiedad hubiera dado la orden de que no se pueden colocar materias hacia el exterior, sino hacia el interior, de modo que si se caen, pues caen hacia adentro y no le hacen daño a nadie. Lo digo porque a mí me pasó que acostumbraba a colocar en Navidad unos adornos de luces y una vez se me cayó uno y donde hubiera habido alguien ahí, le hubiera hecho un daño grandísimo. Entonces, sí, en ese caso, la administración pasa y una orden de que queda prohibido colocar cosas hacia el exterior de los balcones y ya la persona lo hace, ahí sí ya no habría como un principio de dolo. No, desde luego que no. Nos toca volver a mirar decantadamente los generadores de culpa. Es un actuar imprudente, claro, pero a su vez negligente, porque está sobrepasando, o más bien omitiendo una norma de copropiedad. Pero el dolo, ya meternos con el dolo eventual de que dejo el resultado al azar, ya eso ya vendría siendo muy, por decirlo de cierta manera,
peligrosista, que es la tendencia peligrosista. Y eso es una escuela que... Pero la ignorancia al comienzo es la excusa. Por aquí ya no habría ignorancia. Porque es muy diferente cuando uno lo No, pero coloca por eso sin es que pensar. precisamente, doctor Miguel, es que la ignorancia no, o sea, la ignorancia es una eximente responsabilidad, eso es un error de lo que acabamos de observar. Precisamente es la violación al deber objetivo de cuidado. Usted ya tiene la norma que le ordena, y si no la cumple, pues está violando la norma que le ordena. Eso es lo mismo, doctor Miguel, que nosotros observamos al momento de conducir el vehículo, saltarnos el semáforo en rojo. Por saltarnos el semáforo rojo no podemos decir directamente que hay dolo, ¿no? Es una violación al deber objetivo de cuidado. Y al tener la violación al deber objetivo de cuidado, pues se pone un riesgo que está desaprobado. Y el riesgo viene siendo o teniendo una consecuencia, pues, o por una negligencia, por una imprudencia o por una impericia. En el caso de la materia, pues se conocía cuál era la norma, pero fue negligente al omitir la norma. Y, como consecuencia, resultado típico. Oscar. Profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Profe, es que me genera una duda cuando usted de pronto nos dice que si un dictamen de medicina legal nos dice que estuvo en riesgo la vida, es que se configuran, digamos, la tentativa o el homicidio en grave tentativa, ¿cierto? Digamos que yo tuve un caso donde dos personas trataron de ultimar a otra persona, le hicieron disparos, le impactaron en el cráneo, no en el cráneo, digamos en el maxilar, en el sector del maxilar. Pero el disparo no penetró, sino que pegó en el hueso del maxilar, fracturó el maxilar y bajó, ¿cierto? Entonces, lo que el juez tuvo en cuenta fue la acción que ellos quisieron cometer, pero el dictamen de medicina legal no decía que estuvo en riesgo la vida, simplemente que fracturó el hueso maxilar. Entonces, en estos casos, los jueces sí valoran la intención de lo que quieren cometer las personas. Claro, pues si yo lo apunto a usted con un revólver en la cabeza, pero el revólver no dispara, pero yo sí acciono el arma de fuego, pues yo tengo una intención y fue por, eso es lo que pues conocíamos de la tentativa acabada e inacabada. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos que mirar es la gente, todos los argumentos que para tener en cuenta al momento de calificar ello, pues tenemos que mirar es su voluntad hasta dónde estaba dirigida. Es muy importante que revisemos otra vez ese tema de tentativas. Yo realizo todo liter criminis, pero al final, ya en los consumatorios, por una circunstancia ajena a mi voluntad, no se consuma, pues simplemente ya hay tentativa. Y el arma de fuego en la cabeza, no necesitamos ningún dictamen. Ya cuando se sabe y se presume que tenía intención obviamente dolosa. Es que inclusive no necesitamos medicina legal porque si no hay lesión, yo le disparo en la cabeza, pero si soy tan bruto y tengo mala puntería y el disparo sale y se lo pego es atrás, pero mi voluntad iba netamente dirigida a ocasionar la muerte. ¿Fue acabada? Claro, yo realicé absolutamente todo, pero pues fíjense la circunstancia que se presentó. Lo mismo, si yo voy a mirar para disparar el arma de fuego y se encasquilla el arma, pues, mi intención era matar, ¿no? Yo no tenía planeado que se fuera a encasquillar el arma. Y desde luego desde ahí hay una conducta de interés para el derecho penal. Y vemos que se realizaron todos los actos plenamente dirigidos para la consumación de la conducta. Punto. Yo tuve un caso en una oportunidad, ¿cómo se llama la vena esa? Aorta. Exacto. Aorta. Ese caso en particular, pues una persona le metió una puñalada al otro en la pierna. Y quise imaginar que le pegó donde no era y lo mató. Entonces uno analizando eso, oiga, pero ¿cuál es ese escenario?
¿yo qué tengo que ver con ese resultado típico? Yo quería lesionar. Y ahí viene otro juego que se llama la preterintención. La preterintención. Omar. Doctor Diego, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, excelente, profe. Pues en mi intervención solo es para, primero que todo, pedirle excusa porque estoy ingresando tarde a la clase. Porque pues, se me presentó un problema de salud. Tenían que hacer una tomografía. Tranquilo. Pues hubo dificultad en eso, pero pues quería pues comentarle eso y pedirle excusa tanto a usted como a los compañeros y pues estar pendiente y continuar con la clase. De todas formas, le agradezco. Tranquilo, mi hermano. Tranquilo, tranquilo. Gracias, profe. Omiter, yo ya había dado tu excusa por cualquier cosita. Bueno, profe. Bueno, listo. Muchas gracias, Reinita. Dios te bendiga. Ya, Martica me había comunicado. Gracias. Doctor Aldemar. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. El caso que se me está poniendo de preterintención es que quiere causar una lesión, pero no quiere causar la muerte. Ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar, ¿vale? Muchachos, entonces, para hablar de preterintención, nosotros tenemos que mirar que la gente tiene un actuar netamente doloso y realiza todo lo que está en su poder para poder consumar esa conducta dolosa querida. Pero, doctores, el resultado típico va más allá de la intención. Ejemplo clarísimo. Ejemplo clarísimo. Tengo ganas de lesionar, meto un puño, la persona cae y se desnuca. Yo tenía la intención era de lesionarle y darle en la jeta, ¿sí o no? Pero fíjense que yo no tenía presupuestado que el tipo que es 3 veces más grande que yo perdiera el control, se cayera y que preciso se pegara en la cabeza y se matara. Pues claro que yo tengo que responder por el homicidio, pero es de la preterintención. Y ojo con ello, como yo estoy hablando directamente de voluntad, vuelvo y repito, en los casos de voluntad, obviamente estamos hablando de conductas dolosas. Vuelvo y repito, y vuelvo e insisto, mis queridísimos amigos, intención dolosa de cometer, intención dolosa de cometer. Pero mi resultado, o sea, el resultado obtenido va más allá de mi intención dolosa. ¿Sí? Tengo la intención de atropellarlo para lesionarlo y lo resultó matando. Recuerdo mucho un caso que tuve en la Fiscalía 13 de Unidad de Vida. Unos señores en un bar que es conocido de salsa, por allá en la Caracas. Todo el mundo iba allá. Y adentro se carean 2 tipos por una vieja. Ah, pero entonces, ¿qué, marica? Entonces, ¿cómo qué quiere o qué? No sé qué. Y uno grandotote y el otro chiquitico. Y el grandotote. ¿Pero qué? Camina afuera, mijo. Listo. El grandotote tenía un arma de fuego en la pretina del pantalón. El chiquitico, afuera del sitio, brinca y le mete un puño. Y ese puño hace que el otro se caiga y se desnuca, tal cual el ejemplo que les acabo de traer. Tal cual. Es decir, que se muere el más grande con arma de fuego. Al momento de calificar la conducta, pues nosotros analizamos circunstancias de las entrevistas y demás, pues si iba a comenzar una riña y demás y todo el cuento, y uno llega y dice, un momentico, aquí sí, de verdad que había una intención de darse en la jeta, se querían dar en la jeta entre los dos. ¿Sí?
Y hablando de peleas y de riñas, pues en Colombia nosotros no podemos identificar que dentro de una pelea hay legítima defensa. Porque es que en la legítima defensa, doctores, simplemente uno hace una respuesta a un riesgo que se le está presentando en ese instante. Entonces, con ello, si uno mira bien los componentes de la riña, hay una provocación mutua. Entonces, pues, vamos los dos afuera. Entonces, bajo ese entendido, pues obviamente había una intención dolosa y la intención dolosa era causar una lesión en la cara. Diana. Profe, buenas noches. Dos consultas. La primera, frente a este tema de la riña que estás hablando, si yo estoy sentada tranquila y llega otra persona que, no sé, está enojada conmigo y me quiere pegar, y yo reacciono y lo hago, o sea, técnicamente fue una riña, ¿sí? Porque estaban las dos personas, pero no puedo alegar que fue legítima defensa en el sentido que yo no estaba buscando nada, yo estaba tranquila, estaba acá con mi grupo recibiendo la clase y simplemente otra persona me atacó. Esa sería la primera. Y la segunda es una consulta en referencia a, pues no conozco, es primera vez que estoy viendo derecho y me surge la duda, ¿qué pasa si una persona muere? Porque, no sé, en esa riña muere una persona y resulta que, no sé, yo la maté, por ejemplo. Cuando muere ella, ¿qué pasa si esa persona no tiene familia, no tiene nada, sino que es una persona sola? Entonces, digamos que el proceso ahí sería, ¿lo inicia el Estado o cómo inicia ese proceso de demanda en contra de la persona que asesinó a otro, que no tuvo doliente, no tuvo nadie que se presentara ni que dijera nada? Te me adelantaste un poco en la clase, pero bien. Ay, perdón. Tranquila. Vuelvo y repito, para ver si de pronto no lo expliqué bien, si es sorpresivo, hay legítima defensa. Porque estoy salvaguardando mis derechos o los de un tercero. Pero si es provocado y voluntario, no hay legítima defensa. Y ya las dos personas tienen que responder por dolo. Es decir, si yo estoy quietico y se me viene alguien a pegar, pues yo tengo que responder en ese ataque, y ahí es donde en la legítima defensa va a entrar una gran rigurosidad al momento de calificar. Pero además, entre otras cosas, en la legítima defensa tiene que operar igualdad de armas, doctores, igualdad de medios. Si Miguel se me viene a dar en la jeta a darnos muñeca a muñeca, pues yo no puedo salirle de muñeca a palo. Si Miguel se me viene con un arma blanca, yo no puedo sacar un arma de fuego. Pero, y así sucesivamente, entonces tenemos que tener la igualdad de medios. Sin embargo, en ese último escenario que les estaba diciendo de arma blanca con arma de fuego, pues yo considero que un arma blanca también corre un riesgo muy grande en el empleo al momento de mirarlo al interior de un enfrentamiento. Sí se puede ocasionar la muerte con un arma blanca y el riesgo es elevadísimo, claro que sí. Pero también, si él me saca el arma blanca y yo le voy a disparar en la cabeza, por Dios. Yo lo que tengo que hacer es por mucho tratar de meterle un tirito en el dedo chiquito del pie para inmovilizarlo. Y ahí esas lesiones podrían llegar a ser objetivamente dirigidas a una legítima defensa. Doctora Julia. Profe, digamos que eso mismo me aplicaría en caso que un indigente, un habitante de la calle me ataque, como ellos le mandan a uno. Yo tuve un caso que yo iba y el tipo se me mandó a sacarme el espejo del carro y yo pues arranqué y lo mandé lejos. Si le hubiese pasado algo, ¿yo hubiese sido culpable? No. ¿O ahí yo me hubiera podido defender? Claro que sí, tenías una defensa gigante. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, desde ese escenario.
Y antes de continuar con lo de... Mira, es importante observar, tú estás protegiendo un bien jurídico propio, ¿cierto? Pero tú no estás obrando ni negligente, ni imprudente, ni con una impericia, ni con un dolo. Entonces, desde esa circunstancia no podemos decir que tienes que responder penalmente. Ahora, con lo otro que preguntaba la compañera Diana, doctores, en el Código Penal nosotros vamos a mirar que hay conductas que son de investigación oficiosa por parte del Estado, es decir, no requieren denuncia, simplemente por la calidad de delitos. Pero hay otros tipos penales que sí requieren y son los denominados querellables, requieren de querella. Pero como lo está diciendo, nos adelantamos un poco y eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Pero requieren querella, es decir, la famosa denuncia, que no la vamos a llamar en ese escenario denuncia, sino querella. Por ejemplo, ¿en qué casos operan unas lesiones personales culposas? Listo. El lesionado tiene 6 meses para instaurar su querella. Si a los 6 meses y un día no instaura absolutamente nada, pues hay una caducidad en la acción. Edison. Profe, yo tengo una inquietud en cuanto a lo que en cuanto a lo que hablabas de la legítima defensa y de la igualdad de armas, de igualdad de fuerzas. Si por ejemplo viene un ladrón, digamos, a robarlo a uno o algo, y digamos uno tiene una arma que es del Estado, funcionario público, al uno reaccionar con esa arma de fuego, uno no sabe, digamos, o sea, que el ladrón venga a robarlo a uno con un arma de esas traumáticas que hay hoy en día que son iguales a las de verdad. Entonces, si uno reacciona con su arma de fuego y lo neutraliza, bueno, lo mató, un ejemplo, hay uno como, o sea, ¿hay legítima defensa, no hay legítima defensa? Porque es que yo no sé si el arma que él tiene es de verdad o es de mentira. Entonces, ahí, ¿cómo sería ese caso, profe? Resuelto con lo que les publiqué al comienzo de la clase con referencia al error. No hay más sino el error. Se está hablando con el error de creer que es un arma de fuego y no es un arma de fuego. Pero sí, o sea, y si digamos si llega a ser y lo matan a uno, pues uno no se va a dejar matar, profe, y no puede decirle al ladrón, no, espere, yo miro si el arma Por eso, pero ¿usted cómo va a poder determinar que es un arma de fuego? Entonces es invisible, entonces usted no responde. Voy a volverles a poner les voy a copiar el enlace de ese video que vimos ahorita, porque ahí, precisamente, ese caso que nos trae el compañero es un caso precisamente de error. Pero además, entre otras cosas, el error lo vamos a traer en un caso de la vida real que ya les voy a compartir. Vamos rápido porque quiero que compartirles eso. Andrés, vamos rápido con el asunto. Buenas noches, profe. Sí, normalmente la clase que tenemos viendo siempre se nos presentaba mucho en los funcionarios públicos o se sigue presentando en los casos de policía. Muchas veces el bandido saca un cuchillo y esperan que el policía... Las armas son del Estado y el Estado las dio para la seguridad. Error de tipo, ¿no? Yo tuve mis investigaciones y gracias a Dios salí suelto de esas. Pero la primera regla de nosotros era que lo llore primero la mamá de él que la de nosotros. Exacto. Y eso sí por derecha. Claro. La demora es que lleva. No, y es que por más que usted esté entrenado, Andrés, que usted tenga los cursos que quiera de balística, que usted maneje las armas, todo lo que quiera, pues las armas traumáticas de hoy en día son exactamente iguales a las armas convencionales. Entonces, el diferenciarlo como lo plantea Edison, pues tiene toda la razón. ¿No cómo va a diferenciar eso? En un estado de angustia, yo no puedo decir, venga, déjeme mirar si la pistola es de agua o no. Simple y llanamente usted saca un arma de fuego, presume que está en riesgo su vida y simplemente usted acciona. Venga, chao.
y se lo llevó. ¿Listo? Eventualmente, si hay un caso que exonera responsabilidad de un error invencible. Ahora, error de tipo o error de prohibición. Obviamente viene siendo un error de tipo. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces por ahí es la respuesta a eso. Pero, sin embargo, van a mirar un poquito al respecto con lo que les voy a compartir. Doctor Miguel. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo me le baila? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Usted habla de que la persona se lanza con un cuchillo y que para que haya igualdad, si con un arma de fuego uno le lesiona el dedito gordo del pie. ¿Será que uno en un momento de esos en donde peligra la vida, sí puede pensar de esa forma? A mí me parece que de pronto eso es válido para una persona con entrenamiento. Claro. No para el común de la gente, ¿sí? Y ahí está la respuesta, amigo, me la estás dando. No cualquier persona puede tener arma de fuego sin entrenamiento. Exactamente, sí. Ahí está el escenario. Sí. Ahí está, porque no todos reaccionamos, y es que de todas maneras puede tener el entrenamiento que quiera, pero todos reaccionamos diferentes. Obviamente si uno es un man, pues, que dice que no le tiene miedo a nada, el Rambo, pues, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, pero si es una gallina como yo que le sacan un corta uñas y sale corriendo y gritando, saca por delante la bandera LGTBI y gritando y diciendo que... Y de pronto no, doctor. De pronto reacciona diferente. Uno no se conoce con las circunstancias. Pues a mí me ha pasado, por ejemplo, una vez que me montaron en el carro y me dijeron, no, pues lléveselo, no, papito, venga, ¿usted para dónde va? Usted se monta el carro. Ay, no, venga, no sé así. Se monta el carro. Y me hicieron el paseito. Listo. Ya arma de fuego en ese entonces es una anécdota chistosa. Un grupo que se creó en la casa de mis padres que se llamaba Gus y Beto. Entonces ellos estaban lanzando el tercer CD, me dijeron, Dieguito, venga a ver, y llevamos a Beto entre el carro ya después del lanzamiento. Dejamos a Beto en la casa, y llegando a la casa de mi padre, yo siento que le golpean al vidrio. Yo creí que era un amigo molestando cuando vemos una pistola acá. Voltó a mirar al otro lado y otra pistola. Entonces eran dos pistolas. Mi hermano venía manejando, yo venía de copiloto y mi hermanita venía atrás. Entonces yo me bajo, no, pues chao, no para chao, vamos para adentro. Yo reaccioné muy normal, tan normal reaccioné que les dije a los tipos, venga, hay 4 CDs de Gus y Beto en el carro, déjeme uno. Obviamente casi tomas en comer el arma de fuego. Mi hermanita iba ñada de susto. Entonces en ese escenario vamos a ponerle a cada uno. Mi hermano sí les pidió plata para el taxi, que le dejaran la SIM card, o sea, reaccionó muy bien. Si nosotros vamos a ese escenario, póngale un arma de fuego a cualquiera de los 3. Y la oportunidad de defundar el arma. Por ejemplo, si hubiese tenido un arma de fuego, hubiese sucedido una tragedia. Porque a mí nunca me revisaron a ver si yo tenía arma de fuego. Y resulta que al momento de bajarme el vehículo, cuando dicen bájense, todos me dieron la espalda. En ese momento quedaban como pollo rostizado. Porque yo saqué el arma de fuego y listo. Solucionó el problema. ¿Cierto? El evento es frente a lo imprevisto que puede llegar a resultar un ataque. Dios santo. Por más que usted se crea Rambo, no sabe cómo reaccionar. Así es, doctor. Hay yo un tiempo vi por ahí en Twitter una cuenta que era dedicada solo a videos así de muertes y enfrentamientos y locuras de esas. Y yo analizaba la reacción de las personas armadas. Entonces, normalmente era que llegaba la ratica a atracar con arma de fuego quietos, se descuidaba un segundito y alguno de los que estaba, venga. ¿Qué entrenamiento? ¿Qué valor? Habían otros que sacaban arma de fuego y se la hacían comer. Es muy, muy incierto. De ahí dependen muchas. Si usted está en guayabadísimo y tiene 0 reflejos, pues papito, ese día perdió.
por más entrenamiento que tenga. Entonces empiezan a traer al escenario un sinnúmero de circunstancias que sí necesitan analizarse. William. Profe, buenas noches y buenas noches para todos los compañeros. Profe, tengo una inquietud. Es que hace mucho tiempo, hace algún tiempo, a uno lo judicializaban que porque uno, de pronto si uno va de baja a un bandolero, que porque uno no esperaba que el bandolero le impactara a uno con su arma de fuego, uno tenía que esperar a que el bandolero tuviera buena puntería y si lo impactaba y si uno podía disparar el arma de fuego de uno. Anteriormente lo judicializaban uno por eso. De hecho, un compañero lo judicializaron y lo declararon que era un peligro para la sociedad porque era una persona armada con formación en armas y defensa personal y demás, y lo declararon un peligro para la sociedad por haber matado a un delincuente en una buseta. Creo, y pregunta mi ignorancia, actualmente hace poco como que aprobaron una ley de la legítima defensa. Profe, usted La legítima defensa siempre ha existido. ¿Qué es lo que pasa? En desarrollo jurisprudencial, y aunque vuelvo y siempre les he dicho, nunca me cansaré de decirlo, todos los casos son diferentes, tienen estructuras diferentes por más similares que parezcan. Lo que pasa es que lo que la Corte hoy en día llega y señala y dice, venga un momentico, es que si hay un riesgo inminente simplemente con el hecho de empezar a desenvainar un arma de fuego. Esgrimir. Desenvaina el chuzo. Desde ese momento que usted saca la pretina del pantalón del arma de fuego, usted ya está generando un riesgo desaprobado. Y está en una conducta totalmente peligrosa. Entonces ya es un tema de habilidades entre las personas, lo cual es totalmente incoherente analizar. Pero sí se genera el riesgo. Entonces la Corte está diciendo, no, usted ya puede desde ese momento accionar el arma de fuego. Ah, que era una pistola de agua. Viene un error. Viene un error. Oh, bueno. Pero hágale. Javier. Buenas noches a todos. Doctor, una preguntita, no sé si me salga del contexto, estamos en lo mismo. Resulta que hubo un casito, pues, un accidente, el vehículo se lleva al paciente, el paciente no lo recoge, creería yo que hubo la denuncia, digamos, no lo quiso llevar, el señor no se inmutó. Dentro de la denuncia entra como lesiones culposas o omisión de socorro. Será mi pregunta, profe. Gracias. Doctores, ahí viene otro tema también que va maniatado, pero dejémoslo para mañana, a ver si lo decantamos, que es lo concerniente a omisión propia, a omisión impropia. Y ahí está la omisión de socorro en una de ellas. Pero necesitamos hablar sobre ese punto, ¿sí? Cuando hablemos bien de las culpabilidades. Por el momento vamos a trabajar lo que es error. Ya se nos está acabando el tiempo y tengo que compartirles. Cierro con Juan Carlos y les voy a compartir un fallo que me parece espectacular. Un fallo. Pero antes de hablarles de una cosita bien interesante ahí, Juan Carlos. Buenas noches. Profe, usted toca ahorita el tema. Digamos, si la persona como tal en su momento ha sido amenazada y sin embargo, digamos, lo notifica ante una inspección de policía, lleva el proceso también de denuncia ante la fiscalía, pero en su momento, digamos, como que el Estado o la ley no le presta atención a ese caso. Y llega el día de pronto de un encuentro infortunado en el que fallece una persona, el agresor de quien en ese momento había denunciado. ¿Eso también se podría tomar como una defensa propia? Es que toca mirar cómo se elevó el riesgo. ¿Sí? Si la persona que falleció realizó, iniciando una circunstancia que hubiese puesto en peligro, porque el tipo me ha amenazado y lo veo desde lejos y saco un arma y le disparo, no. Desde luego que ahí no hay ninguna legítima defensa. Ah, pero es que ya me venía amenazando. No tengo que esperar a que me saquen arma de fuego y me dispare. No, por lo menos
maniobras dirigidas y tendientes a tratar de insinuar que va a sacar un arma de fuego, por ejemplo. Ahí sí, con él simplemente se encuentran y el tipo manda la mano a desenfundar el arma. Simplemente con mandarla ya puedo pegar lo anterior, unirlo en un completo análisis y decir, es probable que tengamos una legítima. Es probable. Es probable. Doctores, en materia de menores de edad, nosotros presumimos que los menores de 14 años pues no tienen el discernimiento propio para señalar qué corresponde o no qué corresponde, o qué es prohibido, qué no es prohibido, qué es con intención, qué no es con intención, en relación con los delitos sexuales. El legislador presume que la persona puede tener 13 años y que le falte 1 hora para cumplir los 14 años, pero en ese instante para el legislador no hay la madurez psicológica necesaria para consentir una conducta de carácter de índole sexual. Para el legislador, automáticamente apenas la persona a las 12:01, ya la persona tiene la madurez psicológica. Es la cosa más loca que uno puede escuchar en la vida. Pero así es, así está decantada la norma. Doctores, les traigo un caso de la vida real. El muchacho de 18 años tenía una novia de 13 años. Y de verdad que era un noviazgo serio. Y el muchacho fue judicializado. Martica, Sí, señor. ¿te puedo remitir esto? Por favor, se lo hacemos llegar a los compañeros. Claro que sí, profe. Doctores, rápidamente, traigámonos a los grupitos, reúnanse ahí en la plataforma y analicen esto. Y esperamos, no necesito que me escriban absolutamente nada, simplemente divídanse el trabajo en la lectura que tengan que hacer de este escenario, pero miren que es un caso de la vida real muy importante, muy importante. Escasos fallos como este. Revísenlo con detenimiento. Quiero que esté completo. ¿Listo? Analizamos esto, ya miramos los errores, mañana vamos a trabajar un poco lo de omisiones y el día lunes tenemos examen, pero la semana entrante, doctores, vamos a traer un gran invitado que nos va a enseñar dosificación de pena. Toca la semana entrante porque toca aprovecharlo. Yo quisiera que fuera el último día de clases, pero toca la semana entrante porque solo puede la semana entrante. Entonces, doctores, Martica, comparte eso. Por favor, reúnanse en los grupos. Y ¿Cómo la dinámica, profe? no, necesito que lean eso. Si lo quieren leer individual o si no en los grupos, no hay ningún problema. Pero simple y llanamente necesito que comprendan qué dice la Corte en eso. Doctores, esto es un caso de la vida real en el cual se aplicó un error. Por favor, revísenlo muy bien. ¿Qué es ese error para la Corte Suprema de Justicia? ¿Listo? Perfecto. Presunción legal, menor de edad, no puede consentir un delito sexual, pero el menor es menor de 14 años. Dios los bendiga, doctores. Hagan esa lecturita en estos minutos que nos quedan. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Mañana, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, profe. Muy amable, gracias. Muchachos, no sé